¿Os gustan los coches Radio Control? Si la respuesta es que sí, estáis de suerte, porque este además está de oferta y se puede conseguir sobre los 10-12 euros. Y créeme cuando te digo que su precio no hace que sea un simple cacharro, porque es muy resistente a los golpes y la batería dura unos 30 minutos. Por aquí podemos ver la caja donde viene nuestro amiguito. La verdad es que la caja llegó como si lo hubieran traído a patadas, pero bueno, viene desde muy lejos. Ahí tenemos el coche en los 3 colores que se puede conseguir. El coche viene protegido por este plástico de huevera, así que no hay nada por lo que preocuparse, llegará bien. Y os digo de verdad que la primera impresión que recibí nada más sacarlo del plástico cuando lo vi es que ojalá y cuando yo era pequeño hubieran existido este tipo de coches por este precio, porque creedme, por este precio realmente percibí calidad. La pintura, los plásticos, la construcción del cochecito, la parte de fuera es chapa o da la sensación de que es chapa. Las ruedas del coche no son de plástico duro como podríamos pensar, son de goma. El sistema de amortiguación del coche, que no va centrado solamente en cada eje, sino es independiente en cada rueda. La dirección del coche está muy bien construida y se mueve de forma suave. Y ahora vamos a ver un poco el resto de elementos que vienen con el coche. Por aquí tenemos una bolsita donde viene el cargador para la batería y un pequeño destornillador para retirar el tornillo tanto del mando como de la tapa de la batería. Este es el mando, que sí que es verdad que aquí la calidad se nota que flojea un poco, porque aquí sí que se ve que es un plasticucho malo y que no tiene esa calidad que tiene el coche. Si retiramos este tapón podemos llenar el mando de agua y utilizarlo como botijo. No, es broma, por ahí es por donde se mete la magia que hace que funcione el coche. No, eso también es broma. Nah, es una simulación de antena que hay ni antena ni nada. Aquí tenemos el gatillo, no es aceleración, es hacia adelante y hacia atrás, y el mini volante este que tiene aquí es igual, es de clic, izquierda y derecha, no tiene un control de la dirección. El mando para funcionar necesitará 2 pilas AA. Retiramos este tornillo para acceder a la batería del coche, que es un modelo 14500 de 3,7 voltios recargable de 500 miliamperios. Luego tenemos esta palanquita de aquí que nos servirá para calibrar la dirección de nuestro coche Radio Control. El tiempo de carga de la batería en la página pone que son unos 90 minutos. Yo si mal no recuerdo no tardó más de 40-50 minutos. Conectamos la batería y pulsamos este botoncito que hay al lado del mando para que se sincronice con el cochecito y ahí podemos ver la respuesta que tiene la dirección. Como os decía, es de clic, no es por sensibilidad. Y no me digáis que no quedan chulas esas luces que tiene delante por si quieres salir a hacer rally a las 4 de la mañana. No, no hagáis eso sin el consentimiento de vuestros padres. Aquí también estamos viendo que el sistema marcha adelante y marcha atrás es por clic igual, no va por aceleración. Y aunque puedan parecer puntos en contra, a mí no me parecen en ningún momento puntos en contra. Y dejadme que os lo explique. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Como os comentaba, aunque pudieran parecer puntos en contra, el coche funciona demasiado bien y por ese precio, por 11-12 euros, de verdad que lo pongo muy a prueba aquí, se da un montón de golpes, la batería te dura unos 30 minutos. En serio, el coche funciona muy bien como para ponernos quejicosos con que la dirección no es por sensibilidad y el coche no funciona por aceleración. Ya también lo que podemos hacer es decir que por qué no es de gasolina el coche y tiene turbo por óxido nitroso. Aunque solamente os he puesto un par de golpes o 3, el coche recibió un montón de golpes, puse esa rampita de ahí. El único daño que le provocó es que el foquito delantero se desencajó, pero no más allá de volver a encajarlo otra vez y seguir con el cochecito, ¿eh? Y eso que habéis escuchado de fondo, sí, es la cámara que estaba todo el rato riéndose de mí. El coche no tenía gran dificultad para superar obstáculos, ahí hay un montón de piedras, el suelo es muy pedregoso y lo supera sin ninguna dificultad. Si es verdad que cuando se mete en el pasto más alto se atascaba alguna vez, pero oye, funcionaba muy bien. La opinión que yo puedo daros de este coche es que me parece una auténtica pasada y más por ese precio. Ya he recibido alguna opinión de algún seguidor de TikTok que me ha dicho que se lo ha comprado a su hijo. Y
y es verdad que dice que está súper contento y es que me lo creo porque no me parece para menos. ¿Y vosotros, conocéis algún cochecito de estos que se mueva en ese rango de precios? Dejádmelo en la caja de comentarios que os leo y quién sabe, tal vez lo traigamos por el canal. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien que ya me porto yo mal.